pues varios invitados. Uno de ellos, empezamos por las damas, es la doctora María Almonte. Ella es nutrióloga. Ahorita vamos a platicar con ella justamente de nutrición y otros temas también que tienen que ver muy ad hoc con lo que el otro invitado que tenemos, que es el doctor Herrera, es gastropediatra, y vamos a hablar de lo que les sucede a los niños, a los enanitos bonitos que tenemos en casa, a nuestros nietos, a nuestros hijos, que tarde o temprano nos dicen que no pueden hacer popó y que no, porque están estreñidos y que les duele su pancita y que tienen cólico, y entonces la mamá llama a todos, a la mamá que le da de comer para que se desestriña o se le quite lo constipado. Y es un problemita que digamos que sucede día con día en nuestros pequeños. Aquí en mi izquierda en cabina está justamente también otro invitadazo que tenemos siempre de lujo, que es el doctor Santiago González, que es, usted ya lo sabe, que es especialista en columna y en evitar fracturas de cadera. Santiago, gracias por estar acá nuevamente. Y por allá atrás, en cabina, está con nosotros el doctor Milán, que nos vendrá a hablar de justamente de el tema de sus congresos que vienen próximamente, durante los próximos meses, para platicar de las actividades académicas que tiene la Asociación de Pediatría. Empezaremos contigo, doctor Herrera. Es un tema muy particular como gastropediatra. Primero se hace pediatría y después se hace gastro, o al revés. Sí, bueno, antes que nada, buenos días. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Y sí, bueno, pues yo soy el doctor Jorge Herrera, soy gastroenterólogo pediatra. Y para ser gastroenterólogo pediatra necesitas primero hacer 4 años de pediatría, obviamente después de los 7 de medicina general, más 2 años de subespecialidad. Por eso nadie quiere hacer medicina, doc. Sí, no, es un camino largo. 4 años y después otros ¿cuántos años de gastro? Son 2 de gastro, sí. 2 de gastro, 2 de o sea, gastro. te avientas 6 años para ser un especialista en el estómago, el intestino de los niños. Así es, sí. Es importante aclarar que la gastroenterología en los niños sí tiene un enfoque totalmente diferente a la de los adultos. Las patologías que vemos, si bien algunas se comparten, como lo que es lo común de la gastritis, la esofagitis, el dolor abdominal, diarrea, pero sí en el ámbito de los adultos se maneja mucho más lo que es la patología, pues, de cáncer, ¿verdad?, oncológica, y acá nos enfocamos mucho más a lo que es la nutrición y el crecimiento. Sí, son dos enfoques diferentes, pero muy apasionantes. Muy apasionante, ¿no? ¿Es frecuente el estreñimiento en los niños? Sí, es muy frecuente. De hecho, se comenta más o menos en la literatura mundial que puede llegar a ser hasta el 20 o 30% de la consulta pediátrica. Sin embargo, aquí en la comarca lagunera, fíjate que sucede un fenómeno muy interesante, porque, como bien sabemos todos, pues la alimentación de aquí de la comarca lagunera y en general del norte de México se basa mucho en las harinas. Entonces, no hay un alimento que sea más generador de estreñimiento que las harinas. La harina de trigo, lo que es el gluten, favorece mucho al estreñimiento, y evidentemente estamos que hablando de qué edades de niños. Desde a partir de que empiezan los niños ya con la lactación, es decir, con la introducción de los alimentos diferentes a la leche materna o a la fórmula, ya pueden empezar a recibir estos alimentos que pueden favorecer al estreñimiento, ¿verdad? Entonces sí, la harina es uno de los alimentos, y es una situación muy, muy frecuente aquí en la comarca lagunera. Por supuesto, mientras el niño está lactando, pues es difícil que esté estreñido, ¿no? No es común, ciertamente, pero sí puede existir condiciones que puedan predisponer a que el niño tenga estreñimiento. En los niños recién nacidos y en los lactantes hay otra condición que es muy similar al estreñimiento, que se llama disquesia del lactante, en la que los niños batallan muchísimo, pujan, lloran, se ponen de todos colores para poder hacer de la popó, pero la característica es que cuando logran hacer de la popó, hacen popó blanda, aguada inclusive. Entonces ahí es donde entra la controversia, dicen los papás, bueno, pero ¿por qué batalla tanto si está haciendo popó blanda? Bueno, ese es más que nada un tema de inmadurez en la comunicación entre el cerebro y el intestino, ¿verdad? El cerebro manda la orden al intestino para que evacúe, pero el intestino literalmente se queda así como que, ¿y cómo le hago? ¿Verdad? Entonces esa comunicación tarda varios meses, normalmente entre el 4º y el 5º mes esa situación se resuelve y ya los niños se evacúan mejor. Bueno, un niño, digamos, de 2, 3 años,
¿cada cuándo debe evacuar? Es una muy buena pregunta. Normalmente los recién nacidos y lactantes hasta el año de edad, lo normal es que tengan de 1 a 3 evacuaciones. Del año de edad a los 3 años, de 1 a 1.5 evacuaciones es lo que se comenta. Y ya después de los 3 años... A ver, ¿cómo sí, que 1.5? Exacto, es un dato así como que muy... Bueno, y como o sea, va a la mitad y media evacuación, y... ajá. Pero vamos a decirlo que como en promedio, por así decirlo, de las evacuaciones que debe tener tras el estudio de muchos niños, en cuanto a su número de evacuaciones diarias, se llegó como que a 1.5. Lo podemos definir entre 1 y 2 evacuaciones, básicamente entre 1 y los 3 años de edad. Y ya de los 3 años de edad en adelante, ya es una evacuación al día. Y es una evacuación normal del día. ¿Cómo ves, doctora María Almonte, este asunto de la nutrición en los niños? Tú que eres nutrióloga, como decimos coloquialmente, ¿te caen niños con estreñimiento? ¿Ves niños también en ese aspecto de si hacen bien del baño o no hacen bien? Pues 100% tiene que ver también la alimentación, ¿verdad? Totalmente. Si es algo que es... Pero es que la harina sabe muy rica. Sí, claro. Y fíjate que no es el tema de no comer harinas, más bien es incluir verduras, que es la principal fuente de fibra de nuestra alimentación. La fibra, ¿verdad? Sí, fibra, totalmente. Y el agua, porque al final, pues evitar que todo el bolo esté seco y pues sea más difícil el movimiento, ¿no? Entonces tomar agua, consumir verduras, entonces pues bueno, si nos echamos una gordita de harina o un burrito, pues siempre tratar de incluir las verduras, de preferencia antes, porque también esto nos va a ayudar a evitar pico de glucosa, ¿no? Por la fibra, que es que se nos aumente la glucosa en sangre. Entonces, agua, fibra y... Muchas verduras y quitar la harina de plano. Bueno, como te digo, a lo mejor quedarnos con una porción, que sería una tortilla, una gordita, ponle, pero no se trata de eliminarla 100%. Si estamos en un tema agudo de estreñimiento, sí se quita, ¿verdad? O sea, sí quitar todas las harinas, y ahí incluye pues los burritos, la pizza, todo lo que tenga harina, ¿no? Gorditas. Sí. El pan dulce. Sí, ahí depende mucho también del grupo de edad, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, en los recién nacidos y lactantes, la principal causa de estreñimiento, como tal, estreñimiento, puede estar relacionado con la proteína de la leche de vaca que recibe de la fórmula o de la leche de la mamá, ¿verdad? Ciertamente, a través de los productos que consume la mamá. La proteína pasa a través de la leche materna y la sensibilidad del cuerpo a ciertos componentes de la leche o de la fórmula, como la caseína, puede generar estreñimiento. Y ya en los niños más grandes, después del año, que ya tienen una dieta más normal, pues el consumo de la harina y el bajo consumo de fibra, es decir, de verduras, de frutas, pues es lo que desemboca en que tengan estreñimiento. Y algo muy importante es que el estreñimiento tiene un patrón de heredabilidad muy marcado, es decir, cuando llega con nosotros un niño a la consulta, en el 90% de los casos, si preguntamos, algún familiar tiene datos de estreñimiento, ¿verdad? Entonces es como cierta propensión, no es que sea una enfermedad como tal, no es que tenga el intestino perezoso, es una característica, es una variante de la normalidad, así como hay personas que tienen ojos verdes, ojos azules, ojos cafés, pues bueno, también en los órganos internos hay diferentes tipos de órganos y diferentes tipos de funcionalidad que los hacen ser un órgano completamente normal, pero con esas variantes en su funcionamiento, ¿verdad? Que si se altera un poquito la alimentación, el aporte de fibra en este caso, el incremento de alimentos que orillan al paciente a que sea estreñido, como muchas frutas que generan estreñimiento, plátano, guayaba, manzana, y de las verduras zanahoria, papa, pues bueno, todos esos factores se juntan. Sí, claro, hay alimentos que son sanos, son muy nutritivos, pero que si los consumimos en demasiada cantidad nos pueden generar favorecer. Sí, el plátano, la manzana, la guayaba, la papa, la zanahoria, pueden favorecer al estreñimiento, al igual que el arroz, por ejemplo. Si comemos mucho arroz, puede generar estreñimiento. ¿Y qué le recomiendas? Dijiste las frutas que son, digamos, que estreñen. ¿Cuáles son las que no estreñen? Todas. ¿El resto? Todas son laxantes. Todas son laxantes y todas las demás verduras, piña, mango, papaya, uvas, blueberries,
ciruelas, naranja, mandarina, todas son laxantes, a excepción de esas tres. De hecho, esas tres frutas son las que normalmente damos a los niños cuando tienen diarrea. Estamos hablando con el doctor Herrera, gastropediatra, y estamos hablando también con la doctora Almonte, que es nutrióloga. Oigan, yo he escuchado hasta especialidades nuevas, Santiago, que tienen que ver con, ahora se escucha, eres gastro, neuro, pediatra. Ah, sí. ¿Cómo está ese asunto? O sea, ¿por qué metieron ahí al neurólogo y al cerebro entre intestino y el pediatra y el cerebro? ¿Qué pasa? Sí. Y hasta endocrino. Claro, lo que pasa es que ya la medicina está sufriendo una explosión en cuanto al descubrimiento de nuevos conocimientos. Entonces, inicialmente pues era la medicina, después se especializó y luego se subespecializó, y ahorita ya vamos en las altas y en las superespecialidades, en la que te vas enfocando cada vez más a un aspecto muy específico de la medicina. Y en el ramo de la gastroenterología pediátrica, inicialmente era nada más la subespecialidad como tal, pero ahorita ya hay altas especialidades, es decir, derivaciones dentro de la gastroenterología pediátrica, como es la endoscopia pediátrica, la pancreatología pediátrica, la hepatología pediátrica, que es el estudio del hígado, la neurogastroenterología, que es únicamente el estudio del funcionamiento de la transmisión nerviosa hacia las fibras musculares del intestino y cómo funciona, cómo se traduce en cuanto a contracción del intestino y qué repercusiones tiene, ¿verdad? Que puede esto favorecer, si se alteran estas funciones, en la aparición de reflujo, de estreñimiento propiamente, tal vez de vaciamiento del estómago de manera muy lenta. Entonces está sufriendo todo un cambio, cada vez se descubren más cosas, y todo va también a colación a lo que es el tema del microbioma humano, que es toda esta población de bacterias que existen en el intestino y que están íntimamente relacionadas con el funcionamiento del intestino, pero no nada más del intestino, sino también de nuestro cerebro. Las bacterias producen muchas sustancias que de manera indirecta interfieren en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento, en nuestra toma de decisiones. Es que se me hace, doctor Almonte, Santiago, y por aquí andaba el doctor Milán, pero bueno, pues, ahorita lo encontramos al doctor Guillermo Milán. Oye, doctor Almonte, se me hace insólito pensar que una bacteria pueda regular tu estado de ánimo. Sí, que claro. pueda, lo que dices tú, tus pensamientos, que una cantidad y una calidad de bacterias puedan influir en eso, en si estás deprimido o no lo estás. Claro, y fíjate que ahorita que dices una bacteria, la verdad es que tenemos más bacterias en nuestro intestino que células en nuestro cuerpo. O sea, de verdad, no hablamos tanto de así. poquitas, hablamos de millones y millones y millones que están ahí justo para lograr equilibrios. Y a veces el abuso de antibióticos o una mala alimentación va mermando o va matando nuestras bacterias, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, cuando hablamos ahorita de la fibra, no nada más es para la evacuación, la fibra le encanta, es como la comida favorita de nuestra microbiota. Entonces, no nada más nos ayuda a evitar el estreñimiento, sino que también nos ayuda a que esas bacterias estén contentas, felices, que funcionen mejor. Por lo tanto, nos lleva a todas estas emociones que también pueden ir cambiando en nuestro cuerpo, ¿no? En cómo nos sentimos, en enfermedades, nos defienden, pues obviamente es de nuestro sistema de defensa. Yo creo que es como la primera barrera, entonces el tenerlo saludable también nos ayuda en ese aspecto. Bacterias y pensamiento, pero supongo yo que tienen otras funciones también, de defensa, sí, no sé, sí. Hablan de inmunoinflamación, Así es. esta concentración bacteriana en el intestino. Sí, tenemos muchos tipos diferentes de bacterias, algunas de ellas nos son benéficas, viven con nosotros las alimentamos, ellas nos alimentan también. Hay muchos compuestos en la alimentación, sobre todo los carbohidratos, que son complejos, que nosotros no los podemos digerir, no los podemos absorber si no están bien digeridos, y las bacterias nos hacen ese favor. Entonces, hay bacterias que generan compuestos proenzimáticos también para hacer la digestión de algunos otros componentes proteicos.
ayudan a mantener la cascada de la inflamación controlada, y por contraparte hay otras bacterias que les gusta pues llegar y ahora sí que como en las fiestas hacer el desorden, ¿verdad? Y esas bacterias, todo lo contrario, promueven la inflamación, favorecen a que haya permeabilidad dentro de nuestro intestino, y eso a la larga generar un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo, y de ahí que se genere cualquier enfermedad que ya conocemos ahorita, ¿verdad? La tendencia a ser diabético, a ser obeso, a las enfermedades neurodegenerativas. Es ahorita un espectro muy amplio de todas las enfermedades que se está descubriendo en la actualidad, en las que de una u otra forma tuvieron que ver la alteración en nuestra microbiota. Pues muy interesante la ampliación, digamos, de los campos de actividad que ustedes tienen como médicos, como pediatras y luego como gastroenterólogos. ¿En dónde estás trabajando, Doc? Yo trabajo en el Hospital de Alta Especialidad 71 aquí en el Seguro Social, y mi práctica privada pues está en Médica Viñedos, en Fraccionamiento Viñedos. Ahí estamos a sus órdenes. Y Almonte, la doctora Almonte, ¿tú tienes también tu consultorio de nutrición? Sí, claro, está a un costado del Centro Médico en la Alameda, sobre Leandro Valle, número 51, y ahí yo me dedico a la consulta privada. Oigan, ahorita mencionaron frutas, verduras, etcétera, y a veces uno llega al súper y te encuentras la manzana muy suculenta y brillante, roja y grande, y luego no sabe a nada. Sí. ¿Qué onda con esto? ¿Qué pasa con la alimentación a través de transgénicos? Sí, es un tema también muy importante y que estamos viviendo cada vez más. Es un hecho totalmente que, pues bueno, la sobrepoblación está originando a que haya una producción de alimentos más acelerada. Entonces, eso lleva a que específicamente en el tema de las frutas, las verduras, cansemos la tierra. Entonces, los nutrientes de la tierra ya no son los mismos. Por eso, ahorita el 70% de la población, si nos hacemos un examen para determinación niveles de vitamina D, el 70% tenemos niveles bajos. ¿Por qué? Porque los alimentos, a pesar de que son naturales, ya no están teniendo la concentración de nutrientes como lo veíamos hace 30, 40, 50 años. Entonces es importante este tema porque para poder llevar a cabo una producción que pueda llenar la demanda mundial, pues estamos llegando a ese punto, ¿verdad? De considerar el producir transgénicos, pero tienen muchas implicaciones para la salud. ¿Tú tienes hijos, doctora? ¿Eres madre? No tengo. Bueno, pero las mujeres tienen un sexto sentido ahí para distinguir a las frutas buenas y las malas. ¿Cómo distingo yo como consumidor qué es transgénico y qué no es? Mira, la verdad es que antes se usaba mucho esto de guiarse por frutas de temporada, ¿no? Y ahorita todo el año ves todas las frutas, o sea, manzanas hay todo el año y naranjas hay todo el año, pero sí es importante de todos modos seguir estos consejos, porque para empezar, la fruta de temporada es más barata y sí tiene mejor calidad, entonces sí es importante estar al pendiente de cuál es la fruta de temporada y la verdura. Y por otro lado, los transgénicos, la mayoría son pues el maíz en México, el tomate, y alimentos de consumo excesivo en México, ¿no? Que es el tomate, el maíz y principalmente algunas otras frutas, pero no es que se les modifique 100% su genética, solo se le añaden algún gen para que esta fruta dure más tiempo. Entonces, pero no deberían los supermercados y las tiendas estas de decirte, oye, tener un stand para esto ya está modificado, una fruta, un alimento modificado, aunque sea por un gen, y no, y ya uno escoge. No debería pasar así. Yo creo que por cuestiones de ética sí sería lo más indicado, ¿verdad? Pero, pues bueno, a final de cuentas, como no hay estudios, bueno, sí los hay, de hecho sí los hay, estudios en los que se ha demostrado que la alimentación con productos transgénicos pueden alterar la salud, pero como no hay una normatividad a nivel mundial, en algunos países de Europa sí lo hay, ciertamente, pero aquí no, entonces eso puede dar pie
pues a que no haya una transparencia en ese sentido. Pues sí, uno debería pensar así como la cerveza, ¿no? Con o sin alcohol, así igual el alimento, ¿no? También, ¿no? ¿Lo quieres transgénico o no lo quieres transgénico? ¿Lo es grandote, bonito y sin sabor? O chiquito pero muy sabroso, ¿no? En fin, vamos a tener que ir a una pausa y al regresar vamos a hablar con nuestro amigo Santiago González sobre las fracturas de cadera. Regresamos a su programa Heraldo Salud. Gracias por estar como siempre con nosotros a través de las redes sociales. Soy el doctor Oscar Hernández. Este programa va a ser retransmitido, por supuesto, ahí, editado por la gente que está aquí con nosotros, Yair, Obando, todo el equipo de Heraldo Radio. Está, como le decía al principio, con nosotros, como siempre nos acompaña, el doctor Santiago González, que es cirujano de columna. Y yo lo tengo identificado a él como cirujano de columna, pero en población infantil, en niños. Se va a oír así medio grotesco lo que voy a decir, sobre todo con respecto a estas personas, de los niños que están afectados de su columna y que tienen su columna desviadita en esa población infantil. Y yo le decía, oye doc, ¿tú los enderezas? ¿Les pones, rectificas, acomodas su columna en los niños? Cosa que a mí me costaba mucho trabajo pensar en eso. Y su respuesta, pues yo no voy a responder, mejor responde tú, Santiago. Sí, Oscar, buenos días. Primero, nuevamente gracias por la invitación. Sí, la medicina, como decía ahorita el doctor, se va haciendo cada vez más especializada. Ahorita en lo mío era ortopedia, después hice cadera, después hice columna, y ya cuando hice columna me fui por un lado de tumores y me fui por deformidades pediátricas. Deformidades pediátricas son todo lo que afecta a la espina del paciente pediátrico, obviamente. Y el más conocido es la escoliosis, aquellos niños que tienen una jorobita, que tienen una desviación en su espalda. Y este tipo de problemas hay que resolverlos quirúrgicamente, porque no hay otra forma cuando así lo merita. Y es muy importante resolverlos porque le cambias la vida a los pacientes. Primero, es una patología que va más frecuente en las niñas y luego en mujeres. Y hay una razón por... lo han estudiado y algunos genes se modifican en el crecimiento óseo y eso es lo que han llegado a deducir. Pero por ejemplo, de 4 pacientes, 3 son mujeres y 1 es varón en la escoliosis. Entonces les causa mucho conflicto. Cuando hablamos de escoliosis, hablamos del niño jorobadito. Si tú ves una columna, en lugar de verla de frente recta, la ves como una S. Esa es una escoliosis. Y produce una joroba en los pacientes. ¿Y caminan también distinto? ¿Les altera la marcha? Sí, es muy notorio. Entonces son pacientes que cuando llegan a una edad de adolescentes no quieren salir, no quieren estudiar, no quieren hacer deporte. O sea, su vida es muy llena de prejuicios por eso te digo lo diametralmente opuesto del pensar que hay una corrección quirúrgica para ellos y transformarlos a lo que tenían, a lo que pueden ser. Sí, claro, pues es prácticamente una bendición. Sí, o sea, quirúrgicamente haces una colocación de tornillos, o sea, unas barras, haces una alineación. Obviamente esto va junto con un gran sistema de neuromonitoreo, o sea, para que sea una cirugía segura. La cirugía de columna hoy en día tiene que ser una cirugía muy segura. O sea, el tabú ese de que cirugía de columna vas a quedar con alguna limitación, la verdad ya no debe de ser, porque tienes toda la infraestructura para que no tengas ninguna... Sí, ahorita que mencionas el tabú, me acuerdo de esa famosa frase de te puedes quedar paralítico. Sí. ¿Ya no existe eso? Obviamente hay algunas patologías muy severas, hablo de tumores intraespinales, fracturas terribles en las que hay que hacer una reducción. Bueno, ahí sí con riesgos, pero per se la enfermedad. Pero por ejemplo una hernia de disco, una hernia cervical, la escoliosis, una cifosis, todo eso lo haces con tanta infraestructura que vas viendo exactamente lo que estás haciendo. O sea, no hay por qué ir a lesionar nada. Entonces tenemos microscopio, o sea, tenemos una cantidad de recursos para no ir a hacer ningún daño que cada vez es poco frecuente que tengas alguna... ¿En dónde está tu clínica? Si yo tengo
paciente que te quiera referir con este problema de desviación de la columna. Tengo cobertura en las 3 ciudades. En las 3 ciudades. Chihuahua. Operas en las 3 ciudades. Y en todos los hospitales. Yo Qué bueno. le digo a mis pacientes que se contacten con mi asistente, que es al 87 17 69 63 48, y ella los distribuye. Si es foráneo, pues le va a buscar lugar donde le quede más cerca. Digo, ¿Es difícil operar a un paciente? No difícil, hay cirugías muy prolongadas. Por ejemplo, una escoliosis promedio de... ¿Cuándo te tiemblan las piernitas cuando dices, ay, joder, a las 24 cuando horas. vas a entrar ahí a quirófano? No, a las 24 horas de estar operando, como que ya... No, a ti. ¿Qué dices? Este es un caso... A mí me temblaban las manos y el corazón y todo cuando iba a intubar a un paciente en terapia intensiva, sobre todo si estaba muy gordo. Pero a ti... Fíjate que no me tiemblan las piernas, pero sí siento una sensación muy diferente con los niños. Porque, tienen una vida larga. Todo el mundo tenemos una vida larga, pero los niños, pues es diferente. Entonces, hay patologías muy severas que dices, ay caray, sobre todo cuando tienes que hacer 2 abordajes, Oscar, por la parte posterior y luego tienes que ir por la parte anterior, o cuando te vas a hacer una cirugía torácica y que tienen alguna alteración congénita, ahí sí no te tiemblan las piernas. Ahí sí le hablas a otro médico. Santiago, un gusto tenerte aquí con nosotros. Cirugía de columna, el doctor Santiago González. Y también hablamos de cadera, ¿te acuerdas? De prevención de cadera. También tienes esa clínica aquí por... Sí, de hecho esa es una unidad donde manejamos todo. Estamos aquí, en Torreón estamos en Paseo Milex. Paseo Milex está enfrente de la Ibero. Está muy fácil de ¿Puedes repetir tu teléfono, por favor? Sí, 87 17 69 63 48. De todos modos va a quedar grabado aquí en la edición, y cualquier pregunta que tenga usted respecto al tema del doctor Santiago González, médico cirujano traumatólogo de columna infantil y de cadera también. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Gracias. El doctor Milán. Doctor Guillermo Milán, siempre nos encanta tenerte aquí porque nos traes buenas noticias, sobre todo profesionales, médicas, y nos traes muy gratas invitaciones sobre las actividades que nosotros queremos hacer y que nos encanta difundir, que es la pediatría, yo diría regional, no solamente en la ciudad, sino regional, en la zona norte principalmente, y ustedes tienen una actividad académica muy importante en los próximos meses. Bueno, en la academia quisiera comentarte que gracias a la invitación del presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, actualmente soy el coordinador nacional de los capítulos de la academia, que tiene 5 capítulos en el país: el noreste, noroeste, occidente, centro y sureste. Entonces, viendo el problema de específicamente el motivo de estar aquí, lo de las vacunas, el cambio que hemos tenido tan importante. Nosotros antes de la pandemia andábamos alrededor del 95 hasta 98% de cobertura nacional en los niños, mientras Estados Unidos andaba en el 68%. Entonces aquí teníamos un superávit, pues no un superávit, sino una cobertura mucho mejor. Actualmente andamos en el 36%, y estos son cifras del SLIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, son de diciembre y que se repitieron ahora en marzo. Entonces, viendo ese problema y la posibilidad de nosotros intervenir como pediatras, se formó un grupo para organizar un congreso exclusivamente sobre vacunas, y tenemos gente muy prominente, infectólogos pediatras como la doctora Violeta, infectólogos de adultos como el doctor Barbachano, ¿verdad?, que es una autoridad aquí en la región, y directores de las diferentes áreas y hospitales de la región. Y Jorge Hernández y un servidor formamos parte, junto con el líder, es el doctor Alberto Tobar, que es infectólogo pediatra también. Entonces, él tiene mucha relación, y empezamos viendo a quién invitábamos, y se invita a un doctor de España, que es el que inició la vacuna Moderna
que se la utilizaron en Estados Unidos. En España vienen 2 doctores de Miami, viene un doctor de Houston, vienen de Colombia, una doctora que era subsecretaria de Salud en Colombia, viene un doctor de Argentina, de Brasil, y aparte aquí vamos a tener la ventaja del doctor Paco Moreno también, que es una gente muy reconocida en todo el país en el aspecto de vacunas, a pesar de que él es como tú, jefe de medicina interna en el Hospital Inglés de Observatorio en México. Entonces, se ha organizado el Congreso para el mes de octubre. 24, 25 y 26 de octubre. Y dentro de los aspectos muy interesantes vamos a tratar todo lo de las vacunas. Y un aspecto muy interesante es, a raíz de esto que comenté al principio, de los problemas del descenso de vacunas y de la pandemia, ha ocurrido que ahora la gente no se quiere vacunar. Entonces, yo asistí por ahí a un congreso hace unos 6, 7 años de genética en Monterrey y me tocó escuchar a la secretaria de Salud del estado de Texas. Y en ese entonces, hace 7 años, ellos tenían un 18% de la población de grupos antivacunas. Actualmente yo creo que deben de andar en 50 o 60%. Y entonces, dentro del programa general del Congreso, vamos a tener lo que se llama ahora conversatorio, es decir, un grupo de, como estamos aquí, 4 o 5, pero especialistas en esto, y dentro de ellos vamos a incluir 2 pro vacunas y 2 antivacunas. O sea, rudos contra técnicos. Sí. Va a estar buena la lucha libre, No, muy bien, porque alguien en el comité, ¿verdad?, decía, no, ¿para qué los metes? Al contrario, no, hay que enfrentar los problemas y hay que tratar de convencerlos, porque ellos van a convencer a un resto de la población. Oigan, la pregunta va para todos, por supuesto, todos somos médicos. Decías tú, mencionaste un secretario o una secretaria de salud. Nosotros vamos a tener un secretario de salud, médico. Ajá. ¿Qué opinan? No, yo lo conozco personalmente al doctor Kersenovich, ¿verdad? Tuve la oportunidad de tratarlo cuando estuve en México, y es una gente, desde el punto de vista científico, excelente, ¿verdad? Excelente, bien ubicado, tiene un concepto no nada más nacional, sino de toda la salud a nivel mundial. Él, una de las ventajas es que fue director del Instituto Nacional de Nutrición, ¿verdad? Que pues ahí la grilla también está muy fuerte, ¿verdad? Los médicos somos muy difíciles, entonces. Oye, y hablo para todos, es que una de las cosas que creen que es su talón de Aquiles es que no es político. Entonces yo me pregunto, digo, pues no ser político en el sector salud es una virtud o es un defecto en el sector salud, porque por el motivo que estás diciendo, las cifras que estás mencionando, del 90 y tantos de vacunación bajamos al 30% de vacunación. Eso, pues en números es un desastre para los que estamos a favor de la vacunación. Claro. Para los que están en contra, pues ellos están felices. Sí. Bueno, pues yo, para mí, el doctor Kersenovich, desde el punto de vista científico, está bien sustentado. Lo difícil es el ambiente político que lo va a rodear, ¿verdad? Tiene la experiencia, esa experiencia del Instituto Nacional de Nutrición, ¿verdad?, que es un líder en medicina de los adultos. Investigación. Entonces yo creo que le va a servir mucho. Y depende de qué va a pasar en los siguientes meses. Diferente es un instituto como nutrición y diferente es Chiapas, Tijuana. Sí, totalmente. El territorio nacional. ¿No? Ahí las cosas, habrá que ver como qué va a pasar. Sí, ¿no? pero no se puede tener todo, ¿verdad? Hay que confiar en él y ver qué tiene atrás de sus gentes. Seguramente va a requerir alguien que haga esa labor, ¿no? Un ejemplo muy bueno fue el doctor Jesús Cumate. Claro, infectólogo. Maestro también, Jesús Cumate, que fue director del Hospital Infantil, con un currículum desde el punto de vista científico bien. Es una personalidad de él, porque tenía una capacidad de hacer las cosas muy calmado, pero muy fuerte. Gracias a que fue
egresado del Colegio Militar, de la Escuela de Medicina del Colegio Militar, y hizo muy buen papel hace aproximadamente unos 4 sexenios. Ojalá así sea, porque como que andábamos de capa caída. Sí, totalmente. No, digo, toda la comunidad científica y médica así como que no era muy sí. Yo me acuerdo cuando ibas a pedir apoyo para un protocolo, un proyecto de investigación, pues como que no te daba muchas ganas, ¿no? Claro. Se requiere recursos, se requiere dinero. Totalmente. Para establecer, no sé, lo que estaban mencionando ahorita, cuál es el impacto de los transgénicos en la microbiota. Pues habrá que documentarlo, habrá que hacerlo metodológicamente para comprobar este efecto desde el punto de vista nocivo o benéfico para la microbiota. Yo creo que para cualquier tipo de proyecto científico se requiere apoyo y becas e instalaciones, infraestructura. Y yo creo que la parte científica se ha subestimado en Latinoamérica, pero pues nos duele México, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y volviendo al punto de la política en materia de salud, yo creo que sí es importante, ¿verdad? Dominar el aspecto científico, pero también es imprescindible pues manejar lo que son los principios de la política para poder gestionar, para poder crear leyes que beneficien precisamente, que fortalezcan el sistema de salud, que como bien lo estás diciendo, doctor, pues hemos tenido un revés ahí muy importante en los últimos 12 años tal vez a la actualidad. Entonces sí hay que poner mano firme en cuanto a políticas de salud se refiere. El tema de la vacunación yo creo que es uno fundamental, es una de las líneas principales que se tiene. Mira, se me hace la piel chinita. ¿Qué esperan ustedes con estos niños que no fueron vacunados? Estos 7 niños de cada 10, según las cifras que nos acaban de mencionar, que no fueron vacunados. O sea, ¿cuál es el riesgo en ellos en los próximos 10 años? Suponiendo que no se vacunaron en la etapa preescolar. Claro, en 10 años puede ser un escenario catastrófico, pero ya lo estamos viendo actualmente en la Ciudad de México, en Estado de México, en Chiapas, en Veracruz, se están viendo el resurgimiento de enfermedades que se creían que ya estaban erradicadas. Ya hay casos de sarampión nuevamente, se ha documentado inclusive casos de polio, que es una enfermedad que estaba totalmente erradicada ya en México. Entonces, todas esas situaciones, todas esas enfermedades que ya no representaban un problema serio para la salud en México, epidemiológico, así es, están reapareciendo nuevamente, ¿verdad? Entonces yo creo que un área de oportunidad que tenemos que atacar como médicos, porque muchos años costó el que México tuviera un sistema de vacunación como lo tenía. Era uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo, en donde había cobertura, había abasto de vacunas para todos los niños y también los adultos, y eso pues se ha modificado tremendamente. En el aspecto de la investigación, yo creo que eso es también fundamental, porque tenemos un país que es totalmente capaz, tiene muchos recursos humanos en la salud, muy valiosos, muy preparados, que son muy inteligentes, que son muy dedicados, pero falta precisamente eso, el apoyo de las instancias gubernamentales. Y quitando el poquito apoyo que había, pues esta situación no va a mejorar. Sí, pues dos grandes revoluciones científicas fueron el advenimiento de los antibióticos y vacunas. O sea, el tratar a las infecciones y el prevenir las infecciones a través de las vacunas. Y bueno, si cualquiera de los dos aspectos empieza a fallar, por ejemplo, con el sobreuso de los antibióticos y el abuso de los antibióticos, pues también ahí nos vemos muy mal, ¿no? ¿No ha habido abuso de las vacunas? Precisamente, yo quería decir esto, en lugar de quedarnos cruzados y lamentándonos lo que pasó y lo que está pasando y todo, uno de los objetivos de este congreso es difundir, y por eso esperamos alrededor de 400 gentes. ¿Va a ser aquí en Torreón? Sí, aquí en Torreón. ¿Algún hotel? Cuando lo iniciamos, estábamos pensando en 50, 100 gentes. Luego nos fuimos a 200 y ahora nos vamos a 400. Va a ser en el centro de convenciones aquí de Torreón, por la amplitud y ahí sí las facilidades que nos ha dado el gobierno del estado. Entonces, en lugar de quedarnos callados, ¿verdad? Claro. Y hay que trabajar por eso. Oye, y una de las ¿te acuerdas cuando nos vimos ahí para platicar?
Vi también al doctor Argüello, al doctor Siller, o sea, hay mucha gente involucrada en esto. Ellos están involucrados, el doctor Siller como director del Sanatorio Español, el doctor Verdeja como director del Hospital Ángeles, el doctor Asdrúbal como director de Green Care, ¿verdad? El doctor Argüello, que es una personalidad, ¿verdad?, en el área de la inmunología y genética. Entonces, lo que estamos haciendo es eso. Y lo que recomiendan a nivel nacional, la academia, una de las recomendaciones es que hay que aprovechar cualquier oportunidad del paciente que llega al hospital, que llega al consultorio, que llega a la clínica, para vacunarlo. Ahorita vacunas sí hay, ¿verdad?, excepto la vacuna de hepatitis A y la vacuna de varicela, que no están ya no es cartilla nacional de vacunación, es cartilla de salud. Cualquier oportunidad, decirles que hay que vacunarlo, y hay que vacunarlo, y hay que vacunarlo. ¿Quién vacuna, doc? Yo ya me perdí. ¿El pediatra, el médico familiar? No sé. Hay varias etapas y hay varias cartillas. Hay la cartilla de salud actual, hay la del adolescente, hay la del adulto y hay del adulto mayor. Ya hay 4 tipos de... Dijiste tú que ya hay vacunas. ¿Estamos hablando del sector salud en general? Sí. Yo ahí estoy en el hospital universitario y pregunto 1 o 2 veces por semana, a ver, ¿qué vacunas tienen? Tienen ya la vacuna, la triple viral, tienen la de hexavalente, que incluye 6 vacunas, difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, hemófilus influenza y polio. Qué bueno, ojalá las cosas mejoren, ojalá en todos los sentidos en el sector salud, y no tanto para los médicos, por supuesto que para nosotros también, pero para los pacientes. Claro. Para los pacientes, no para los enfermos. ¿Habrá una vacuna, doctora Almonte, contra la obesidad? Pues imagínate, sería yo creo que lo mejor que nos podría pasar. Pero la verdad es que sí, este tema de las vacunas, yo sí me pregunto qué habrá sido lo que ha hecho que haya, o sea, como apatía ante las vacunas, o sea, ¿por qué habrá decaído? Sí, porque hemos platicado de la lactancia, por ejemplo, y uno de los beneficios del lactar es baja el riesgo de la obesidad en la etapa adulta, ¿no? Sí. Es decir, como si la lactancia funcionara como una vacuna contra la obesidad, y de ahí ciertas medidas, no solamente la vacunación, sino la lactación, en fin, el tipo de alimentación, el mantener a los niños en su peso, no delgados, pero sí en su peso, pues nos ahorra un montón de dinero, ¿no? En la obesidad, en las complicaciones, en fracturas de cadera, el asunto de la columna, como acá no me dejará mentir el doctor Santiago, no es lo mismo pesar 180 kilos en una columna normal que estar cargando eso diario con nosotros, ¿no? Y pasa lo mismo en la población infantil, ¿o no? Sí, bueno, en relación a lo que decían previamente de la obesidad, y bueno, y regresando también un poquito más atrás en relación a las vacunas, hay un aspecto también muy importante que es el que se proyecta que en 2 décadas ya no tengamos un arsenal suficiente para poder combatir las infecciones en el ser humano. Entonces, ahorita los esfuerzos ya se están enfocando mucho más en vez de generar investigación para descubrir nuevos antibióticos, en generar nuevas investigaciones para encontrar vacunas, ¿verdad?, que prevengan las enfermedades a los pacientes y no necesitemos tanto de los antibióticos. Eso en relación a las vacunas, y en relación a la lactancia, definitivamente. La lactancia es el mejor inmunomodulador de los niños. Entonces se ha visto, hay evidencia, mucha evidencia en relación a que la lactancia, mínimo por un periodo de 6 meses, idealmente hasta los 2 años, pero mínimo 6 meses, le otorga beneficios al lactante de manera muy importante. Disminuye el riesgo de obesidad, leucemia, cáncer, aumenta el coeficiente intelectual, disminución de riesgo de enfermedades alérgicas, asma, eczema, dermatitis atópica, rinitis alérgica, e inclusive enfermedades inmunológicas, autoinmunes, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo creo que la medicina tenemos que enfocarla ya actualmente a lo preventivo. Claro. Me quedo con eso que mencionaste, ¿sí?, de la resistencia a los antibióticos. Si el futuro no es muy
muy prometedor en ese sentido de la resistencia a antibióticos, de que las bacterias cambian, mutan y se defienden rápidamente de los antibióticos para poder sobrevivir. Y eso es un problema porque, pues bueno, pues se nos mueren los pacientes infectados, ¿no? En el hospital, en terapia intensiva, en urgencias, porque toda la lista de antibiogramas resulta que ningún antibiótico le pega o puede atacar o combatir a esas bacterias. Y nos queda pues la prevención. Sí. Y esa prevención incluye las vacunas, ¿no? Sí, es que desafortunadamente también hacemos, como médicos, también a veces el uso indiscriminado de los antibióticos, ¿verdad? Entonces eso, pues definitivamente que ayuda a que las bacterias generen más rápidamente resistencia, se hagan superbacterias y que sean, y lo estamos viendo en los hospitales, hay bacterias que son multiresistentes o incluso algunas que ya son panresistentes. ¿Es difícil operar a un paciente de columna sin antibiótico? Bueno, manejamos un esquema profiláctico. Por eso te digo, o sea, esa profilaxis genera o no resistencia, ¿verdad? Es el punto, ¿no? Es que yo comprendo al doctor, a cualquier cirujano que dices, oye, voy a operar al paciente y no le voy a meter ningún antibiótico, va a hacer una cirugía mayor y me lo voy a llevar sin antibióticos. Ay, caray, ahí hablamos de temblar. Sí, claro, sí, porque una infección se te infecta y entonces se te infectó porque no le pusiste antibiótico, ¿no? Sí. Es muy complejo. Y como ya hay normas establecidas, sería un error no hacerlo. O sea, legalmente, si se te infecta un paciente, tu defensa es: yo apliqué antibiótico profiláctico en el esquema adecuado. Y si no lo haces, también tiene repercusiones. También tiene repercusiones. Y aquí tenemos al doctor Milán como cirujano. Una cosa, sí, yo habitualmente soy muy cauto en el uso de antibióticos. Yo opero mucho sin antibiótico. Sobre todo si es una cirugía programada y pues, el niño está bien, que claro que hasta que esté bien lo vamos a operar. Entonces lo hacemos sin antibióticos. Gracias, doctores. Como ven, es un tema muy polémico. Adelante. El problema en Estados Unidos es el precio de los medicamentos. Por ejemplo, acaba de salir la vacuna de un problema que tenemos mucho en lactantitos, es el virus incisional respiratorio. El costo de la vacuna salió durante el Congreso en diciembre, $385 por dosis. Recomiendan dos. Un tema muy controversial, el uso de antibióticos, la obesidad, en fin, hemos hablado de todo. Gracias, doctor Herrera, por estar con nosotros. Doctor Milán, gracias y esperemos vernos ahí en el Congreso. Doctor Almonte, nutrióloga, doctor Santiago, esperamos no caernos en un futuro de la cadera y estar contigo. Y en fin, sobre todo gracias a usted que nos acompañó este sábado. Nos vemos el próximo sábado, soy el doctor Oscar Hernández. Cuídese mucho, Heraldo Salud.